Un padre soltero lucha por mantener la armonía en casa mientras ayuda a su hija a superar sus inseguridades. Todo cambia cuando un mensaje íntimo, enviado por error, revela su vulnerabilidad a alguien improbable. La respuesta que recibe rompe el silencio y despierta una conexión inesperada. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Marco ajustó el volumen de la televisión mientras observaba a Clara concentrada en sus dibujos en la mesa de la sala. La niña de 7 años mordía la punta del lápiz de color, intentando elegir el tono perfecto para pintar el cabello de la princesa que había dibujado. Era una escena rutinaria en su casa, en un pueblo pequeño, pero que aún le producía esa opresión en el pecho que él conocía tan bien. La escuela había enviado una circular sobre el proyecto de la Feria de Ciencias la semana pasada, y Clara aún no había elegido su tema. Marco sabía que debía ayudarla, pero se confesaba a sí mismo que las ciencias nunca fueron su fuerte. Como profesor de educación física, su experiencia estaba en los campos de fútbol y las canchas de baloncesto, no en experimentos con volcanes de bicarbonato de sodio. «Papá, ¿crees que a la profesora Inés le gustará mi dibujo?» Clara levantó el papel, mostrando la princesa de cabellos dorados que había creado. Marco sintió un nudo en la garganta al percibir que la princesa se parecía mucho a la persona que solía contarle historias a Clara antes de dormir, hacía casi 2 años. «Estoy seguro de que le encantará a pequeña», respondió Marco, revolviéndole cariñosamente el cabello oscuro a su hija. «Pero ¿no deberías estar pensando en el proyecto de la Feria de Ciencias? ¿Recuerdas que la presentación es la próxima semana?» Clara hizo una mueca. «Es muy difícil, papá. No entiendo nada de esas cosas. Olivia de mi clase ya ha elegido hacer sobre plantas carnívoras y Pedro va a hablar sobre planetas. Yo no sé nada de eso». Marco se sentó al lado de su hija, atrayéndola para un abrazo. «Oye, eres muy inteligente. Estoy seguro de que encontraremos algo interesante para que presentes. ¿Qué tal si pensamos en algo relacionado con el cuerpo humano? Yo puedo ayudarte con eso». Los ojos de Clara se iluminaron por un momento, pero pronto volvieron a mostrar inseguridad. «¿De verdad lo crees, papá? Pero, ¿y si se me olvida todo a la hora de presentar? ¿Y si los demás se ríen de mí?» Marco reconocía esa ansiedad. Clara siempre fue una niña sensible, pero en los últimos meses había desarrollado una timidez que le preocupaba. En la escuela, las profesoras comentaban que se aislaba durante el recreo y tenía dificultades para participar en las actividades en grupo. Marco se preguntaba si era su responsabilidad, si de alguna manera él no estaba logrando satisfacer todas las necesidades emocionales de su hija. «Nadie se reirá de ti, Clara, y si olvidas algo, no hay problema. Lo importante es intentarlo, ¿verdad?» Marco le besó la coronilla. «¿Qué tal si cenamos algo y luego pensamos juntos en ideas para tu proyecto?» Mientras preparaba un sándwich simple para la cena, Marco observó a Clara por la ventana de la cocina. Había vuelto a dibujar, pero ahora hacía trazos más fuertes, casi irritados. Suspiró, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad de criar a una niña solo. Había momentos en que se sentía completamente perdido, como si estuviera navegando en aguas desconocidas sin un mapa. Después de la cena, padre e hija se instalaron en el sofá con un libro de ciencias que Marco había tomado prestado de la biblioteca de la escuela. Hojearon páginas sobre el sistema solar, el ciclo del agua y los diferentes tipos de animales, pero Clara parecía distraída. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la estantería donde estaban las fotos de la familia. «Papá», dijo de repente, interrumpiendo la lectura sobre la fotosíntesis, «¿crees que mamá estaría orgullosa de mí si consigo hacer un proyecto genial?» La pregunta tomó a Marco desprevenido. Habían establecido una regla tácita de hablar sobre la madre de Clara cuando ella quisiera, pero últimamente esos momentos se habían vuelto más raros. Marco siempre intentaba ser honesto con su hija, incluso cuando las preguntas eran difíciles de responder. «Estoy absolutamente seguro de que sí», respondió Marco, acercando a Clara. «Ella siempre estuvo orgullosa de ti, pequeña.
¿Recuerdas cómo aplaudía cuando le mostraba tus dibujos? Clara asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Ella siempre decía que yo era una artista. Y lo eres, Marco confirmó. Quizás podamos pensar en un proyecto que combine arte y ciencia. ¿Qué te parece? La idea pareció animar a Clara y pasaron unos minutos más conversando sobre posibilidades. Cuando Marco finalmente la acostó, ya pasaban de las 9 de la noche. Le leyó una historia, hizo las oraciones que Clara insistía en hacer todas las noches y le besó la frente antes de apagar la luz. De vuelta en la sala, Marco se tiró en el sofá y tomó el celular para revisar los mensajes del día. Había algunos mensajes en el grupo de profesores de la escuela, un cobro de la cuenta de energía y un recordatorio del dentista sobre la consulta de Clara la próxima semana. Nada urgente, pero la soledad de la casa vacía siempre le incomodaba a esas horas. Era en esos momentos silenciosos cuando la añoranza golpeaba con más fuerza. Marco miró el teléfono en sus manos y, sin pensarlo mucho, abrió la conversación que mantenía con el número antiguo. Era un hábito que había desarrollado en los primeros meses después de la partida de Rosa, una forma de lidiar con la necesidad de compartir los pequeños momentos del día a día. Comenzó a teclear, dejando que los pensamientos fluyeran a través de las palabras. Clara está preocupada con el proyecto de la Feria de Ciencias. Tú siempre supiste cómo ayudarla con esas cosas. Me siento perdido a veces. Te extraño todos los días, pero hoy fue especialmente difícil. Ella preguntó si estarías orgullosa de ella, y casi lloré en ese momento. Marco hizo una pausa, releyendo el mensaje. Continuó. No sé si estoy haciendo todo bien, Rosa. A veces tengo miedo de que ella necesite algo que yo no puedo darle. Tú siempre fuiste mejor en estas cosas emocionales. Te extraño. A veces duele tanto que ni siquiera puedo respirar. Sin pensarlo 2 veces, pulsó enviar. Era parte de su rutina, una forma de procesar los sentimientos que se acumulaban durante el día. Marco dejó el teléfono a un lado y fue a la cocina a preparar su té de la noche, una mezcla de manzanilla que ayudaba a relajarse antes de dormir. Fue cuando estaba volviendo a la sala que escuchó el sonido de una notificación en el celular. Marco frunció el ceño, extrañado de recibir un mensaje tan tarde. Tomó el aparato, y su corazón casi se detuvo cuando vio que había una respuesta al mensaje que acababa de enviar. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Marco parpadeó varias veces, intentando procesar lo que estaba viendo. Verificó nuevamente el número al que había enviado el mensaje, y fue entonces cuando percibió su error. El número no era el de Rosa. De hecho, al verificar mejor el contacto, se dio cuenta de que había enviado el mensaje a Inés Müller, la coordinadora pedagógica de la escuela donde trabajaba. Una ola de pánico lo invadió. Inés era conocida por su postura rígida y profesional. Mantenía una distancia respetuosa de todos los profesores, siempre enfocada exclusivamente en cuestiones académicas. Marco nunca la había visto sonreír de forma genuina y ahora le había enviado uno de los mensajes más íntimos y vulnerables que jamás había escrito. Sus manos temblaron mientras comenzaba a teclear una explicación desesperada, intentando minimizar la vergüenza de la situación. Pero antes de que pudiera formular las palabras correctas, otro mensaje de Inés apareció en la pantalla. Marco, me di cuenta de que pudo haber sido un error, pero tu mensaje me preocupó. Si necesitas hablar, estaré disponible. No necesitas explicar si no te sientes cómodo. La respuesta lo sorprendió completamente. No había juicio en sus palabras, ni la vergüenza que él esperaba. En cambio, había algo que no esperaba encontrar en Inés Müller: preocupación genuina. Marco se quedó mirando la pantalla del celular por varios minutos, sin saber cómo responder. Parte de él quería inventar una excusa, fingir que todo había sido un malentendido sin importancia. Pero había algo en la forma en que Inés había respondido que lo hacía dudar. Finalmente tecleó. Fue un error, sí. Suelo escribir mensajes al número antiguo de mi esposa. Es una forma de lidiar con... Bueno, ya te imaginarás. Disculpa por haberte molestado tan tarde. La respuesta llegó rápidamente.
No me molestó, y no tienes que disculparte por sentir añoranza. Descansa bien, Marco. Mañana hablamos mejor si quieres. Marco releyó el mensaje varias veces antes de responder con un simple «gracias» y dejar el celular a un lado. Se acostó esa noche con la mente hirviendo de pensamientos contradictorios. Había algo en la respuesta de Inés que lo intrigaba, una gentileza que contrastaba completamente con la imagen que él tenía de ella. Mientras intentaba conciliar el sueño, Marco se encontró pensando si realmente conocía a las personas con las que trabajaba todos los días. Inés siempre había sido una figura distante, casi intimidante, pero su respuesta había revelado una empatía que él no esperaba encontrar. Tal vez había más en ella de lo que aparentaba en la superficie rígida que presentaba al mundo. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo, Marco soñó con conversaciones inesperadas y conexiones que nunca había imaginado posibles. Marco se despertó el sábado siguiente con el sonido de Clara, viendo dibujos animados en la sala. El sol de la mañana entraba por las cortinas del dormitorio y por un momento logró olvidar la vergüenza de la noche anterior, hasta que los recuerdos volvieron como una ola, el mensaje enviado por error, la respuesta inesperadamente amable de Inés, la extraña sensación de haber sido comprendido por alguien que apenas conocía. Se levantó estirándose y fue a la cocina a preparar el desayuno. Clara estaba sentada en el suelo de la sala, aún en pijama, completamente absorta en los dibujos de la televisión. Era un ritual de sábado que habían establecido, dibujos animados por la mañana, luego algunas tareas domésticas, y si el tiempo lo permitía, una caminata por el parque cercano al barrio donde vivían. «Buenos días, pequeña». Marco besó la coronilla de su hija. «¿Ya te cepillaste los dientes?» «Hola, papá. Todavía no, pero ya voy». Clara respondió sin quitar los ojos de la pantalla. «¿Puedo tomar chocolate caliente hoy? ¿Por favor?» Marco sonrió. «Claro, pero primero los dientes, ¿de acuerdo?» Mientras Clara corría al baño, Marco encendió la estufa para calentar la leche. Los sábados siempre traían una sensación diferente a la casa, más relajada, más cálida. Era cuando él podía ser solo padre, sin la presión del trabajo y las responsabilidades de la escuela. El sonido del timbre lo sorprendió. Marco frunció el ceño, mirando el reloj en la pared de la cocina. Eran solo las 8:30 de la mañana, demasiado temprano para visitas. Quizás era el cartero con algún paquete, o la vecina doña Juana con alguna queja sobre el volumen de la televisión. Pero cuando abrió la puerta, Marco se encontró con Inés Müller parada en la entrada. Llevaba un suéter azul claro y vaqueros, una versión completamente diferente de la mujer siempre vestida con trajes oscuros que él conocía de la escuela. En las manos llevaba una bolsa térmica y 2 tazas de café. «Buenos días, Marco», dijo Inés con una sonrisa vacilante. «Espero que no le importe la visita. Traje café y algunos materiales que pueden ayudar a Clara con el proyecto de la Feria de Ciencias. Si no es un buen momento». Marco se quedó paralizado por unos segundos procesando la situación. Inés estaba allí en la puerta de su casa, ofreciendo ayuda de una forma que él jamás imaginaría posible. «No, no. Pase, por favor. Clara está desayunando». Inés entró en la sala, y Marco percibió cómo ella observaba discretamente el ambiente. La casa no era grande, pero era acogedora, decorada con dibujos de Clara en las paredes y fotos de la familia esparcidas por las estanterías. Había juguetes organizados en un rincón y libros apilados sobre la mesa de centro. «Papá, ¿quién es?» Clara apareció corriendo del pasillo, deteniéndose súbitamente al ver a la visitante. Reconoció a Inés inmediatamente, y Marco percibió una mezcla de curiosidad y timidez en el rostro de su hija. «Hola, Clara». Inés se agachó para ponerse a la altura de la niña. «Soy la profesora Inés, de la coordinación de tu escuela. Tu padre me contó sobre el proyecto de la Feria de Ciencias, y te traje algunas ideas que pueden interesarte. ¿Te gustaría ver?» Marco observó la interacción con fascinación. La voz de Inés había cambiado completamente, volviéndose más suave, más cálida.
Era como si ella hubiera quitado una máscara que usaba en la escuela, revelando una persona completamente diferente debajo. Clara asintió tímidamente, e Inés abrió la bolsa que había traído. De dentro sacó frascos con líquidos coloridos, un pequeño microscopio portátil, algunas plantas en macetas pequeñas y un kit básico de química infantil. «También traje chocolate caliente», dijo Inés, sacando una botella térmica de la bolsa. «Pensé que a ustedes les gustaría». «Chocolate caliente», exclamó Clara, sus ojos iluminándose. «Papá iba a hacerme uno, pero el tuyo debe ser mucho mejor». Inés rió, y el sonido sorprendió a Marco. Era una risa genuina, espontánea, completamente diferente de las sonrisas educadas que ella ofrecía en la escuela. «No, sé si es mejor, pero está hecho con cariño. ¿Qué tal si lo probamos y decidimos juntas?» En los minutos siguientes, la cocina de Marco se transformó en un ambiente completamente nuevo. Inés sirvió el chocolate caliente en tazas coloridas que Clara eligió, mientras Marco preparaba tostadas. La conversación fluía de forma natural, con Inés preguntando sobre los intereses de Clara y la niña respondiendo con creciente entusiasmo. «Me gusta mucho dibujar», dijo Clara, mostrando algunos de sus trabajos a Inés, «pero las ciencias son muy difíciles. No entiendo cómo funcionan las cosas». «Sabes, Clara, la ciencia está en todo lo que nos rodea», explicó Inés tomando uno de los dibujos de la niña. «Mira este dibujo del arco iris que hiciste. ¿Sabías que puedes crear un arco iris dentro de casa?» Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿De verdad?» «De verdad. Y es súper fácil. Solo necesitamos agua, un espejo pequeño y luz del sol». Inés miró a Marco. «¿Tienes un espejo que podamos usar?» Marco trajo un espejo de mano, e Inés guió a Clara en un experimento simple en la mesa de la cocina. Con un vaso de agua, el espejo posicionado en un ángulo específico y la luz del sol entrando por la ventana, lograron proyectar un pequeño arco iris en la pared. «Yo hice esto», Clara gritó, aplaudiendo. «Mira, papá, hice un arco iris de verdad». Marco sintió una emoción inesperada al ver la alegría de su hija. Hacía semanas que no veía a Clara tan entusiasmada con algo relacionado con la escuela. Inés había logrado, en pocos minutos, despertar en la niña un interés que él no había podido generar en días de intentos. «Este puede ser tu proyecto de la Feria de Ciencias», sugirió Inés. «Podemos explorar cómo la luz blanca se separa en diferentes colores y puedes hacer dibujos mostrando el proceso. Combina ciencia con arte, que es exactamente tu fuerte». «¿Puedo hacer dibujos para explicar?», preguntó Clara, animada. «Claro. De hecho, los mejores proyectos son aquellos que combinan diferentes formas de aprender. Puedes dibujar, hacer experimentos y hasta contar una historia sobre la luz y los colores». Marco observaba la interacción entre Inés y Clara con creciente admiración. Inés no solo estaba ayudando con el proyecto, estaba conectando genuinamente con su hija, encontrando una forma de transformar la ansiedad de Clara en entusiasmo. Pasaron toda la mañana desarrollando ideas para el proyecto. Inés había traído varios materiales y sugerencias, pero siempre permitiendo que Clara hiciera sus propias elecciones y descubrimientos. Explicaba conceptos científicos de forma simple, usando analogías que una niña de 7 años podía entender fácilmente. Durante el almuerzo, que acabó extendiéndose naturalmente con Inés, quedándose a comer con ellos, la conversación se profundizó. Clara contaba historias de la escuela, de los compañeros, de los profesores que le gustaban y de aquellos que la ponían nerviosa. «A veces tengo miedo de hablar delante de la clase», Clara admitió, revolviendo el espagueti con salsa que Marco había preparado. «¿Y si me olvida todo? ¿Y si los demás se ríen?» Inés se inclinó hacia adelante, prestando total atención a la preocupación de la niña. «Sabes, Clara, todo el mundo se pone nervioso a veces, incluso los adultos. ¿Quieres que te cuente un secreto?» Clara asintió ansiosamente. «Cuando yo era pequeña, más o menos de tu edad, también tenía mucho miedo de hablar delante de la gente. Un día, en la escuela, tenía que presentar un trabajo sobre mariposas. Había estudiado tanto, sabía todo sobre el tema, pero cuando llegó mi turno,
Simplemente me quedé en blanco. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, completamente absorta en la historia. Miré a la profesora, luego a mis compañeros y no podía decir nada. Entonces recordé algo que mi madre me había dicho, que cuando estamos nerviosos, podemos imaginar que estamos contando la historia a alguien a quien queremos mucho. Así que me imaginé que le estaba contando sobre las mariposas a ella, y las palabras empezaron a salir naturalmente. Marco percibió una sombra pasar por el rostro de Inés cuando mencionó a su madre, pero ella rápidamente volvió a sonreír a Clara. ¿Y funcionó?, preguntó Clara. Funcionó perfectamente. ¿Y sabes qué más? Después de ese día descubrí que me encanta enseñar y hablar sobre cosas que me interesan. El miedo no desapareció por completo, pero aprendí que es normal sentir un cosquilleo en el estómago a veces. Un cosquilleo en el estómago, repitió Clara, encontrando gracia en la expresión. Así es como me siento yo. Entonces ya sabes lo que es, y el día de tu presentación, si sientes ese cosquilleo, recuerda imaginar que le estás contando sobre el arco iris a alguien especial, ¿de acuerdo? Clara asintió, pareciendo más confiada. Marco observaba el diálogo con una mezcla de gratitud y sorpresa. Inés tenía una habilidad natural para tratar con niños que él nunca había imaginado. En la escuela, ella siempre parecía tan distante, tan enfocada en cuestiones burocráticas, que era difícil imaginar esta versión más humana y accesible. Después del almuerzo, Inés ayudó a Clara a organizar un cronograma para el proyecto, dividiendo las tareas en pequeñas etapas que no parecían aterradoras. Hicieron una lista de materiales necesarios, esbozaron los dibujos que Clara quería incluir y hasta ensayaron una pequeña presentación. Cuando Inés finalmente se preparó para irse, ya era media tarde. Clara corrió a abrazarla, un gesto espontáneo que claramente tomó a Inés por sorpresa, pero que ella correspondió con genuino cariño. «Gracias por ayudarme con el proyecto», dijo Clara. «¿Puedo llamarte si necesito ayuda?» Inés miró a Marco, quien asintió discretamente. «Claro, pequeña, cuando lo necesites». Marco acompañó a Inés hasta la puerta, aún procesando todo lo que había sucedido ese día. «Inés, yo no sé cómo agradecerte». Clara no mostraba tanto entusiasmo por algo de la escuela desde hacía mucho tiempo. «No tienes que agradecer, Marco. Ella es una niña especial, muy inteligente y sensible. Solo necesitaba a alguien que encontrara la forma correcta de despertar su confianza». Se quedaron parados en la entrada por un momento, un silencio cómodo entre ellos. Marco percibió que Inés parecía diferente, no solo en el comportamiento, sino también en la postura. Era como si pasar el día con ellos hubiera relajado algo en ella que estaba constantemente tenso. «Inés», dijo Marco finalmente, «sobre anoche, el mensaje». «Marco», ella lo interrumpió gentilmente. «Todos tenemos formas de lidiar con la ausencia de personas importantes. No hay nada de malo en ello. De hecho, me conmovió que hayas compartido algo tan personal, aunque haya sido por accidente». Había algo en sus ojos en ese momento, una comprensión que iba más allá de la situación inmediata. Marco tuvo la impresión de que Inés hablaba por experiencia propia, como si ella también conociera íntimamente el peso de la soledad y la añoranza. «Bueno», dijo Inés, volviendo a un tono más ligero. «Espero que Clara se sienta más confiada ahora, y si necesitan algo para el proyecto, no duden en buscarme». Marco la observó alejarse por la calle, caminando con pasos más relajados de los que solía ver en los pasillos de la escuela. Cuando cerró la puerta y volvió a la sala, encontró a Clara ya organizando sus materiales de arte para empezar los dibujos del proyecto. «Papá», dijo ella sin levantar los ojos del papel, «me gusta la profesora Inés. Es genial, ¿verdad?» «Sí, pequeña», Marco respondió, aún pensando en la transformación que había presenciado ese día. «Muy genial». La semana siguiente trajo un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de la escuela. Marco notó que Inés lo saludaba de forma diferente en los pasillos, con un gesto más cálido y una sonrisa que parecía genuina. No era nada obvio, nada que llamara la atención de los otros profesores, pero había una conexión silenciosa entre ellos que no existía antes.
Clara, por su parte, se sumergió de lleno en el proyecto de la Feria de Ciencias. Todas las noches, después de la cena, se dedicaba a los dibujos y experimentos que Inés había sugerido. Marco observaba con alegría renovada cómo su hija había recuperado el entusiasmo por la escuela y principalmente la confianza en sí misma. El jueves, durante el intervalo entre las clases de educación física, Marco recibió un mensaje de Inés. ¿Cómo va el proyecto de Clara? Si quieren, puedo pasar el fin de semana para ver el progreso. Marco dudó antes de responder. La visita de Inés el sábado anterior había sido inesperada pero natural. Invitarla de nuevo parecía un paso deliberado hacia algo que él no sabía bien cómo definir. Pero pensando en Clara y en cuánto la presencia de Inés había ayudado a su hija, tecleó. Clara estaría muy feliz. ¿Qué tal el domingo? ¿Puedo preparar un almuerzo? La respuesta llegó rápidamente. Me encantaría. ¿Puedo traer postre? El domingo, Marco se despertó más temprano de lo normal, con una energía diferente corriendo por sus venas. Había algo estimulante en la perspectiva de recibir a Inés nuevamente, de ver a Clara interactuando con ella, de compartir un momento doméstico con alguien más allá de su hija. Hacía tiempo que no sentía esa anticipación por una visita. Clara se despertó poco después, preguntando ya si Inés estaba llegando. Dijo que iba a traer postre. ¿Crees que será pastel? ¿O tarta? ¿O flan? No sé, pequeña, pero estoy seguro de que será delicioso, Marco respondió, sonriendo por la emoción de su hija. ¿Qué tal si le muestras todos los dibujos que hiciste esta semana? Clara corrió a su habitación a buscar su carpeta de trabajos y Marco aprovechó para revisar el almuerzo que estaba preparando. Había decidido hacer algo especial, un risotto de pollo con azafrán que había aprendido a hacer viendo videos en internet, acompañado de una ensalada colorida y pan casero. Cuando Inés llegó, puntualmente al mediodía, Clara abrió la puerta antes de que Marco pudiera salir de la cocina. «Profesora Inés, mira cuántos dibujos hice, y ya sé explicar todo sobre la luz y los colores». Inés entró cargando una caja de cartón y una sonrisa radiante. «Qué bien, Clara. No puedo esperar a ver todo. Y traje una tarta de manzana que hice anoche». «¿Tarta de manzana?», Clara aplaudió. «Es mi postre favorito». Marco apareció secándose las manos con un paño de cocina y percibió inmediatamente cómo Inés parecía más relajada que la semana anterior. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y se había soltado el cabello, que en la escuela siempre llevaba recogido en un moño rígido. «Espero que no le importe el olor a azafrán», dijo Marco, señalando hacia la cocina. «Decidí probar algo nuevo hoy». «Me encanta el azafrán», respondió Inés, inhalando discretamente el aroma que venía de la cocina. «Mi madre solía hacer un risotto parecido cuando yo era pequeña. El olor me trae buenos recuerdos». Era la segunda vez que Inés mencionaba a su madre, y Marco percibió que había una melancolía suave en su voz cuando hablaba de ella. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre eso, Clara ya estaba tirando de Inés hacia la mesa de la sala, ansiosa por mostrarle todos sus trabajos. «Mira, profesora Inés, hice este dibujo mostrando cómo la luz entra en el prisma y se separa en colores. Y aquí dibujé el experimento del arco iris que hicimos. Y este muestra por qué el cielo es azul». Inés examinó cada dibujo con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que estaba realmente interesada en el trabajo de Clara. Marco observaba de lejos, impresionado con la paciencia y el cuidado que Inés dedicaba a su hija. «Clara, estos dibujos son fantásticos. Realmente entendiste los conceptos y tu forma de explicar a través del arte es brillante». Inés miró a Marco. Tiene un talento especial para transformar ideas complejas en algo visual y comprensible. Durante el almuerzo, la conversación fluyó naturalmente entre los tres. Clara contó sobre la semana en la escuela, sobre los compañeros que estaban emocionados con sus propios proyectos y sobre cómo se sentía más segura para la presentación. «Sabes, profesora Inés», dijo Clara mientras comía el risotto, «estaba pensando en lo que dijiste sobre imaginar que estoy contando la historia a alguien especial. ¿Puedo imaginar que se lo estoy contando a usted y a papá?
Inés sonrió, conmovida por la inocencia de la pregunta. Claro que puedes, querida. Será un honor estar en tu imaginación durante la presentación. Marco percibió cómo los ojos de Inés se iluminaron con la respuesta de Clara y sintió una emoción extraña en el pecho. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Inés interactuaba con su hija, como si ella comprendiera exactamente lo que Clara necesitaba. Después del almuerzo, mientras Clara jugaba en el pequeño jardín que tenían en la parte trasera de la casa, Marco e Inés se quedaron en la entrada tomando café. Era un momento más íntimo, sin la presencia animada de la niña para llenar los silencios. «Inés», dijo Marco, observando a Clara jugar con las flores, «¿puedo preguntar algo personal?» Ella lo miró con curiosidad. «Claro. Tienes una habilidad natural con los niños que me impresiona. Es como si supieras exactamente qué decir, cómo conectar, pero en la escuela siempre pareciste, bueno, más distante. ¿Por qué?» Inés guardó silencio por unos momentos, revolviendo el café con la cucharilla. «Creo que creé una armadura a lo largo de los años», dijo finalmente. «En el trabajo, siento que necesito ser vista como seria, competente, alguien que mantiene el control. Es más fácil mantener distancia que exponerse». «¿Y fuera del trabajo?» Inés sonrió con una suave tristeza. «Fuera del trabajo, no tenía mucho con quien conectar. Mi vida se ha resumido a lo profesional desde hace mucho tiempo». Marco percibió que había una historia más profunda allí, pero no quiso presionar. En cambio dijo, «Clara trajo algo diferente para ti, ¿verdad?» «Sí, lo trajo», Inés admitió, observando a la niña que ahora perseguía una mariposa entre las plantas. «Me recuerda a mí misma cuando era niña. Inteligente, sensible, pero con miedo de mostrarlo al mundo». «¿Perdiste a tu madre muy joven?», preguntó Marco gentilmente, recordando las menciones anteriores. Inés asintió, una sombra cruzando su rostro. «Tenía 8 años. Fue difícil. Mi padre no sabía cómo lidiar con una niña pequeña y con su propio dolor al mismo tiempo. Acabé aprendiendo a ser muy independiente, muy cerrada». Marco sintió una oleada de compasión por ella. «Imagino que debió ser muy difícil». «Lo fue, y durante mucho tiempo mantuve a la gente a distancia porque era más fácil, hasta que ella dudó, como si decidiera cuánto revelar. Hasta que me casé y pensé que había encontrado a alguien con quien podía ser yo misma, pero eso también no duró». Había un dolor profundo en la voz de Inés, y Marco comprendió que ella estaba compartiendo algo muy personal con él. «No tienes que hablar de eso si no quieres». «De hecho, me hace bien hablar», dijo Inés, sorprendida por su propia honestidad. «Hace mucho tiempo que no converso sobre estas cosas con alguien». Clara volvió corriendo, interrumpiendo el momento íntimo, pero no de forma incómoda. Traía algunas flores pequeñas que había recogido. «Mira, profesora Inés, son para usted». Inés recibió las flores con una sonrisa genuina, claramente conmovida por el gesto. «Gracias, Clara, son hermosas». «¿Puedo mostrarle mi habitación? Tengo más dibujos allí». Inés miró a Marco, quien asintió. «Claro, me encantaría verla». Mientras Clara guiaba a Inés por la casa, Marco se quedó en la entrada reflexionando sobre la conversación que habían tenido. Había capas en Inés que él apenas estaba empezando a descubrir, una complejidad emocional que explicaba tanto, su rigidez profesional como la gentileza que demostraba en momentos privados. Cuando regresaron, Clara estaba aún más animada. «Papá, la profesora Inés dijo que puedo llamarla si me pongo nerviosa antes de la presentación, y ella estará allí mirando». «Te animaré mucho», dijo Inés a Clara. «Estoy segura de que lo harás maravillosamente bien». La tarde pasó rápidamente, con Inés ayudando a Clara a ensayar la presentación varias veces. Ofreció sugerencias sutiles sobre cómo organizar las ideas y cómo usar los dibujos de forma más efectiva, pero siempre permitiendo que Clara mantuviera su propia personalidad en la presentación. Cuando llegó la hora de que Inés se fuera, Clara estaba visiblemente triste. «¿Volverá el próximo domingo?». Inés miró a Marco, quien sintió su corazón acelerarse ligeramente. «Si a tu padre no le importa». «Claro que puedes volver»,
dijo Marco rápidamente. De hecho, sería genial tenerte aquí. Clara aplaudió ya haciendo planes para el próximo encuentro. Puedo mostrarle mi libro de historias favorito y quizás podamos hacer más experimentos. Después de que Clara se despidiera de Inés con otro abrazo fuerte, Marco la acompañó hasta la puerta. Inés, muchas gracias por hoy y por todo lo que estás haciendo por Clara. Ella está mucho más confiada. Marco, es un placer estar aquí. Ustedes dos trajeron algo a mi vida que ni siquiera sabía que me faltaba. Había una vulnerabilidad en su voz que conmovió profundamente a Marco. ¿Qué quieres decir? Inés dudó, como si estuviera revelando un secreto. Ligereza, alegría simple, la sensación de formar parte de una familia, aunque sea solo por unas horas. Marco sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era solo gratitud por la ayuda con Clara, era algo más profundo, más complejo. Inés, dijo suavemente, siempre serás bienvenida. Aquí. Te has vuelto importante para nosotros dos. Inés sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, Marco vio lágrimas formándose en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo parecido a alivio o gratitud. Hasta el domingo, entonces, dijo tocándole ligeramente el brazo antes de dirigirse al coche. Marco se quedó en la puerta observándola irse, sintiendo que algo fundamental había cambiado ese día. No era solo que Inés se estuviera abriendo a ellos. Él mismo se estaba abriendo a la posibilidad de que tal vez la vida pudiera ofrecer conexiones inesperadas, personas que aparecen cuando menos esperamos y llenan espacios que ni siquiera sabíamos que existían. La Feria de Ciencias llegó el viernes siguiente, y Clara se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo que era casi palpable. Marco preparó su desayuno favorito y estuvo repitiendo palabras de aliento mientras ella ensayaba su presentación por última vez. «Recuerda lo que dijo la profesora Inés», repitió Marco mientras ayudaba a Clara a organizar los materiales en la mochila. «Imagina que le estás contando la historia a alguien a quien quieres mucho. Voy a imaginar que se lo estoy contando a usted y a ella, Clara», respondió abrazando a su padre. «Ustedes van a estar allí, ¿verdad?» «Claro que sí, pequeña, no me lo perdería por nada del mundo». En la escuela, el gimnasio se transformó en un espacio de exposiciones con mesitas esparcidas donde cada niño presentaría su proyecto. Marco llegó unos minutos antes de la hora de presentación de Clara y encontró a Inés organizando algunas sillas cerca de la mesa de la niña. «¿Cómo está ella?», preguntó Inés, notando la expresión preocupada de Marco. «Nerviosa pero emocionada. Creo que le irá bien». Marco observó a Clara conversando animadamente con Pedro, que estaba en 1900, la mesa de al lado. «Inés, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por ella. Ella está diferente, más confiada». Inés sonrió tocándole ligeramente el brazo. Ella solo necesitaba a alguien que creyera en ella, y mira qué radiante está hoy. Cuando llegó el turno de Clara de presentar, respiró hondo, miró a Marco e Inés en la audiencia y comenzó a hablar. Su voz, inicialmente tímida, fue ganando fuerza a medida que explicaba los experimentos con la luz, mostrando sus dibujos y demostrando cómo crear un pequeño arco iris con un vaso de agua y un espejo. «La luz blanca es como una caja de crayones», dijo Clara, usando una analogía que había creado sola. «Parece que es solo un color, pero cuando miramos bien, tiene todos los colores del mundo dentro». Marco sintió que se le humedecían los ojos de orgullo, y cuando miró a Inés, vio que ella también estaba emocionada. Había algo profundamente conmovedor en ver a Clara superando sus miedos, hablando con claridad y pasión sobre algo que había aprendido a amar. Cuando Clara terminó su presentación, recibió una ovación entusiasta. Corrió a abrazar a Marco e Inés, radiante de felicidad y alivio. «Lo logré y no olvidé nada». «Estuviste maravillosa, querida», dijo Inés abrazándola fuerte. «La mejor presentación que he visto». Más tarde, después de que los proyectos fueron evaluados y los niños liberados, Marco, Inés y Clara
Fueron a celebrar con un helado en la heladería cercana a la escuela. Clara no paraba de hablar sobre lo orgullosa que se había sentido, sobre los elogios que recibió de los jueces, sobre cómo quería hacer más proyectos de ciencias. «Profesora Inés», dijo Clara mientras lamía su helado de fresa, «¿puede ayudarme con el próximo proyecto también?» «Claro, sería un placer», respondió Inés, y Marco percibió cómo ella se había convertido naturalmente en parte de sus vidas. Esa noche, después de acostar a Clara, Marco llamó a Inés. Había algo que quería decir, una gratitud que iba más allá de las palabras simples. «Inés, sé que ya te lo agradecí varias veces, pero quería que supieras lo importante que fue hoy para Clara. Para nosotros dos. Marco, no tienes que agradecer. Ver su felicidad hoy fue un regalo suficiente para mí». Hubo un silencio cómodo en la línea, y entonces Marco se oyó decir, «¿Qué tal si cenamos juntos mañana? Solo nosotros dos. Clara dormirá en casa de la abuela». La pausa de Inés fue breve, pero Marco pudo escuchar su respiración por teléfono. Sí, me encantaría». El sábado por la noche, Marco se arregló con un cuidado que no tenía desde hacía mucho tiempo. Eligió una camisa azul que Rosa siempre decía que le quedaba bien, pero luego dudó y se la cambió por una verde. No quería que la noche fuera una comparación con el pasado. Quería que fuera algo nuevo, algo solo de ellos. Inés llegó puntualmente a las 7, usando un vestido rojo discreto que realzaba sus ojos oscuros. Marco había preparado una cena sencilla pero cuidada: salmón a la parrilla, risotto de limón siciliano y una botella de vino blanco que había guardado para una ocasión especial. «Cocinas muy bien», dijo Inés después del primer bocado. «¿Dónde aprendiste?» «Universidad de YouTube», Marco rió. «Después de que me quedé solo con Clara, tuve que aprender. Al principio vivíamos de fideos instantáneos y pizza congelada». Era la primera vez que mencionaba a Rosa en presencia de Inés, y percibió cómo el nombre salió naturalmente, sin el peso habitual de melancolía. Inés pareció notarlo, también, pero no mostró incomodidad. «Debió ser muy difícil», dijo ella gentilmente. «Cuidar a una niña pequeña solo, lidiar con todo». Marco asintió, dando un sorbo de vino. «Lo fue, todavía lo es, a veces. Hay momentos en que me siento completamente perdido, como si no supiera si estoy tomando las decisiones correctas para ella. Por lo que veo, estás haciendo un trabajo maravilloso. Clara es una niña feliz, segura, cariñosa. Eso no sucede por casualidad». La conversación fluyó naturalmente entre ellos, pasando por temas variados, pero siempre volviendo a las experiencias personales que los habían moldeado. Fue cuando estaban en el postre que Inés compartió algo más profundo. «Marco, ¿puedo contarte algo sobre por qué me cerré tanto a lo largo de los años?» Él asintió, prestándole toda su atención. Inés respiró hondo, como si se preparara para un chapuzón en aguas profundas. «Estuve casada con un hombre maravilloso llamado Luca. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes, teníamos planes para todo: casa, hijos, viajes, una vida entera juntos». Marco percibió el cambio en su voz, más suave, más vulnerable. Hace 5 años él sufrió un accidente de coche. Una noche lluviosa, otro conductor ebrio. En pocos segundos toda la vida que habíamos planeado desapareció. «Inés». Marco extendió la mano para tocar la de ella sobre la mesa. «Lo siento mucho. Después de eso me encerré. Literalmente. Vendí la casa donde vivíamos. Me mudé a un apartamento pequeño. Me sumergí en el trabajo. Era más fácil ser la coordinadora rígida, la mujer que no se involucra emocionalmente, que lidiar con la posibilidad de sentir algo y volver a perder». Marco comprendía perfectamente lo que ella estaba describiendo. Es como si crear una armadura fuera la única forma de sobrevivir. Exactamente. Y funcionó durante años, hasta que un mensaje enviado por error me hizo recordar que existe vida más allá de la supervivencia. Se miraron a través de la mesa y Marco sintió algo moverse entre ellos, una corriente eléctrica sutil, pero innegable. «Inés, yo lo sé»,
susurró ella. Yo también lo siento. Marco se levantó lentamente, extendiéndole la mano. Inés la aceptó y se dejó levantar para ponerse de pie, muy cerca de él. Por un momento, solo se miraron, reconociendo en el otro la misma mezcla de deseo y miedo, esperanza y vulnerabilidad. Cuando Marco finalmente la besó, fue con una ternura que sorprendió a ambos. No era un beso desesperado o pasional, sino algo profundo, cargado de todas las palabras que no habían sido dichas, de todos los miedos que estaban siendo superados en ese momento. Cuando se separaron, Inés apoyó la frente en la de él, con los ojos cerrados. «Marco, tengo miedo». «Yo también», admitió él. «Pero quizás sea esto lo que falta desde hace tanto tiempo, sentir algo que valga la pena el miedo». Pasaron el resto de la noche conversando en el sofá, Inés acurrucada contra el pecho de Marco, compartiendo historias de sus matrimonios anteriores, de las personas que habían perdido, de los sueños que tuvieron que enterrar. Era una intimidad diferente, construida sobre la comprensión mutua del dolor y la esperanza de volver a empezar. «¿Crees que Clara lo aceptará?», preguntó Inés, trazando círculos distraídos en la camisa de Marco. «Creo que ya lo aceptó». Marco rió suavemente. «¿Viste cómo te abraza? ¿Cómo habla de ti? Para ella, ya formas parte de la familia». «¿Y para ti?». Marco le besó la coronilla. «Para mí también». Cuando Inés se fue esa noche, fue con la promesa de que hablarían sobre lo que había sucedido entre ellos, sobre lo que significaba para el futuro. Marco se quedó en la entrada observándola conducir por la calle silenciosa, sintiendo una mezcla de satisfacción y aprensión. Había algo precioso y frágil naciendo entre ellos, algo que ambos sabían que necesitaba ser cuidado con delicadeza. Habían pasado años protegiendo sus corazones, y ahora estaban eligiendo abrirlos de nuevo, con todas las posibilidades y riesgos que eso implicaba. El domingo siguiente, cuando Inés llegó para el almuerzo tradicional, Clara percibió inmediatamente que había algo diferente en la forma en que ella y Marco se miraban, como si hubiera un secreto cariñoso entre ellos. «¿Están saliendo?», preguntó Clara de forma directa, en medio del almuerzo, haciendo que ambos casi se atragantaran con la comida. Marco e Inés se miraron, y fue Inés quien respondió. «Nos estamos conociendo mejor, querida. ¿Cómo te sientes al respecto?». Clara pensó por un momento, masticando pensativa. «Creo que está bien. Haces que papá sonría más. Y me gustas mucho». La simplicidad de la respuesta de Clara conmovió profundamente a ambos adultos. Para ella no había complicaciones ni conflictos, solo la observación honesta de que Inés traía alegría a sus vidas. Esa tarde, después de que Clara salió a jugar en el jardín, Marco e Inés conversaron sobre cómo proceder, sobre cómo construir algo real y duradero sin apresurar el proceso. Sabían que tenían algo especial, pero también sabían que necesitaban tiempo para reconstruir la confianza en el amor, en la posibilidad de un futuro compartido. «Tenemos tiempo», dijo Inés entrelazando sus dedos con los de Marco. «No necesitamos tener prisa». Y por primera vez en años, ambos sintieron que realmente tenían tiempo, que el futuro ya no era algo aterrador e incierto, sino una posibilidad llena de promesas. Las semanas siguientes fluyeron como un sueño para Marco. Inés se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no solo los domingos, sino también en llamadas durante la semana, mensajes de buenas noches para Clara y cenas ocasionales cuando lograban alinear sus agendas. La casa parecía más viva, más completa, llena de risas y conversaciones que Marco no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Clara había florecido con la presencia de Inés. Sus notas mejoraron, volvió a participar activamente en las clases y hasta hizo nuevos amigos en la escuela. La niña había encontrado en Inés una figura femenina en quien confiaba, alguien con quien podía conversar sobre cosas que a veces se sentía tímida para hablar con su padre. Durante una cena en casa, Inés trajo un regalo inesperado, un cachorro de Golden Retriever rescatado de un refugio que ella había decidido adoptar. «Este es Aarón», dijo Inés, soltando al perrito dorado que inmediatamente corrió hacia Clara.
Pensé que podría hacernos compañía cuando estuviera aquí. Clara gritó de alegría, arrodillándose en el suelo para recibir al cachorro que la cubrió de lametones. ¿Puede dormir en mi habitación cuando vengas a visitarnos? Si tu padre lo permite. Inés sonrió a Marco, quien observaba la escena con el corazón encogido de emoción. Claro que puede, respondió Marco, pero algo dentro de él tembló. Ver a Clara tan feliz, tan naturalmente adaptada a la presencia de Inés y ahora del perro, le produjo una mezcla de alegría y malestar que no podía explicar. La semana siguiente, Marco recibió una invitación que había estado posponiendo durante meses. Almuerzo de domingo en casa de doña Juana, madre de Rosa y abuela de Clara. Era una tradición que habían mantenido irregularmente después de la partida de Rosa. Pero Marco siempre se sentía incómodo en esas visitas, como si cada objeto en la casa de su suegra fuera un recordatorio de todo lo que había perdido. Inés, dijo Marco vacilante durante una de sus conversaciones nocturnas por teléfono. Mi suegra me invitó a almorzar el domingo. Clara siempre va, y yo... Bueno, me gustaría que me acompañaras. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Marco, ¿estás seguro? No quiero causar incomodidad o... Estoy seguro, dijo, aunque su voz no sonó tan convincente como le hubiera gustado. Es importante para mí que conozcas a doña Juana, y Clara estaría feliz de tenerte allí. El domingo, mientras se dirigían a la casa de la abuela en un pueblo cercano, Clara charlaba animadamente en el asiento trasero sobre todos los juguetes que quería mostrar a Inés. Marco conducía en silencio, con las manos tensas en el volante, intentando ignorar el nudo que crecía en su estómago. La casa de doña Juana era exactamente como Rosa había dejado su habitación de adolescente, intocada, preservada como un santuario. Había fotos de Rosa en todas las fases de su vida esparcidas por los muebles, y el perfume que ella solía usar aún impregnaba el aire. Doña Juana recibió a Inés con cordialidad educada, pero Marco percibió inmediatamente la frialdad detrás de los saludos. La mujer de 60 años, siempre impecablemente arreglada, se empeñaba en mencionar a Rosa en casi todas las frases, como si quisiera recordar a Inés constantemente que ella estaba ocupando un lugar que pertenecía a otra persona. A Rosa le encantaba hacer este tipo de ensalada, dijo doña Juana durante el almuerzo, sirviendo una porción generosa a Inés. Tenía un talento especial para los aderezos. Marco siempre decía que nadie cocinaba como ella. Inés aceptó los comentarios con elegancia, pero Marco veía la tensión creciendo en sus hombros. Clara, sensible a los cambios de humor de los adultos, se mantuvo más callada de lo normal, dividida entre el deseo de incluir a Inés en las conversaciones y la lealtad natural a su abuela. «Abuela, ¿puedo mostrarle a la profesora Inés las fotos de mamá cuando era pequeña?», preguntó Clara inocentemente. «Claro, querida. Estoy segura de que a Inés le gustaría conocer mejor a nuestra Rosa». Marco observó a Inés hojear el álbum de fotografías, sonriendo educadamente ante las historias que doña Juana contaba sobre la infancia de Rosa, sobre sus sueños, sobre los planes que ella y Marco habían hecho juntos. Con cada foto, cada historia, Marco sentía como si una parte de él estuviera siendo arrastrada de vuelta al pasado, a una vida que ya no existía. «Esta es del día de su boda», dijo doña Juana, señalando una foto donde Rosa usaba el vestido de novia de su propia madre. Rosa estaba tan feliz ese día. Ella siempre dijo que Marco era el amor de su vida. Inés cerró el álbum suavemente. Era muy hermosa y, por lo que veo, muy amada. «Lo era», respondió doña Juana, su mirada fijándose en Marco con una intensidad que él conocía bien. Algunas personas tienen la suerte de encontrar el amor verdadero una vez en la vida. Rosa y Marco tuvieron eso. La frase resonó en la mente de Marco durante todo el camino de regreso a casa. Inés permaneció en silencio en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, mientras Clara se había quedado dormida en el asiento trasero. «Inés, sobre hoy...», Marco comenzó. «No necesitas explicar», dijo ella suavemente. «Lo entiendo. Doña Juana todavía está procesando su dolor,
y es natural que vea cualquier cambio como una amenaza a la memoria de su hija. Pero Marco sabía que era más que eso. Las palabras de su suegra habían tocado inseguridades que él había estado intentando ignorar. ¿Estaría traicionando la memoria de Rosa? ¿Estaría siendo egoísta al buscar la felicidad de nuevo? ¿Estaba Clara realmente bien con la situación o solo estaba siendo educada? Esa noche, después de acostar a Clara, Marco se sintió inquieto. Vagó por la casa observando detalles que no notaba desde hacía mucho tiempo. La foto de boda en la estantería de la sala, los objetos decorativos que Rosa había elegido, el perfume de ella que aún guardaba en la mesita de noche. Fue cuando entró en la habitación de Clara para verificar si estaba bien, que su vida cambió completamente. La niña dormía profundamente, pero algo estaba diferente en su mesita de noche. La foto que siempre estaba allí, Rosa sosteniendo a Clara bebé, había sido discretamente guardada en el cajón, parcialmente escondida por otros objetos. Marco sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Clara había guardado la foto de su madre, no la había tirado, no la había roto en un momento de rabia, solo la había guardado, como si quisiera hacer espacio para otras personas en su vida. Una oleada de pánico lo invadió. ¿Y si él estaba forzando una nueva dinámica familiar sobre Clara? ¿Y si la niña se sentía presionada a aceptar a Inés para no decepcionar a su padre? ¿Y si ella estaba enterrando sus propios recuerdos de su madre para agradar a los adultos a su alrededor? Marco salió de la habitación de Clara y se encerró en el baño, donde finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Era un llanto silencioso, pero devastador, cargado de culpa, miedo y confusión. ¿Cómo podía él ser feliz cuando Rosa ya no estaba allí? ¿Cómo podía construir una nueva vida cuando la anterior había sido cortada tan abruptamente? ¿Cómo podía exponer a Clara al riesgo de perder a alguien importante de nuevo? Las horas se arrastraron hasta que Marco finalmente tomó el teléfono y llamó a Inés. Eran casi las 2 de la mañana. «¿Marco? ¿Pasó algo?» La voz de ella estaba alerta, preocupada. «Inés, necesitamos hablar, pero no puedo hacerlo ahora, con Clara aquí. ¿Podemos vernos mañana después de la escuela?» «Claro. ¿Estás bien?» Tu voz suena extraña. Marco cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Estaré bien. Te veo mañana». Al día siguiente, Marco pidió a doña Juana que recogiera a Clara en la escuela. Encontró a Inés en el estacionamiento vacío de la escuela y ella percibió inmediatamente que algo estaba profundamente mal. «Marco, ¿qué pasó?» «Inés, no puedo seguir con esto». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. «Pensé que podía. Pensé que estaba listo, pero no lo estoy. Y no puedo arrastrarte a ti y a Clara a esta confusión emocional». Inés palideció. «¿De qué estás hablando? ¿Pasó algo ayer en casa de tu suegra?» «No es sobre ayer, es sobre mí, sobre el hecho de que todavía amo a mi esposa. Todavía siento como si la estuviera traicionando cada vez que soy feliz contigo. Y Clara...» Su voz se quebró. Clara guardó la foto de su madre en el cajón, como si estuviera haciendo espacio para ti, y eso me aterra. Marco, los niños lidian con las emociones de forma diferente a los adultos. Guardar la foto no significa que esté olvidando a su madre. Puede significar que se siente segura para... No. Marco la interrumpió. «No puedo arriesgar el bienestar emocional de mi hija porque estoy confundido sobre mis propios sentimientos. Y no es justo contigo continuar algo cuando no sé si algún día podré amarte completamente, sin culpa». Inés guardó silencio por un largo momento, procesando las palabras. Cuando habló, su voz estaba controlada, pero Marco podía oír el dolor bajo la calma. «Lo entiendo», dijo finalmente, «y quizás tengas razón. Quizás me involucré demasiado rápido. Quizás confundí gratitud con algo más profundo». «Inés, no es eso». «Marco, está bien. Ambos estábamos intentando curar heridas antiguas, y quizás confundimos eso con amor verdadero». Ella se giró para irse, pero se detuvo. «Solo te pido una cosa.
No permitas que Clara piense que fue culpa suya o que hizo algo malo. Ella no merece cargar el peso de nuestras incertidumbres. Marco observó a Inés alejarse, sintiendo como si una parte esencial de sí mismo estuviera siendo arrancada. Pero al mismo tiempo, había un alivio perturbador en la decisión. Era más fácil volver a la seguridad del dolor conocido que arriesgar la vulnerabilidad de algo nuevo. En las semanas que siguieron, la escuela se convirtió en un campo minado emocional. Inés volvió a su postura profesional rígida, saludando a Marco solo cuando era necesario y evitando cualquier interacción personal. Marco se sumergió en el trabajo, ofreciéndose como voluntario para actividades extra y evitando los pasillos donde sabía que podría encontrarla. Clara fue la primera en notar el cambio. «Papá, ¿por qué la profesora Inés ya no viene a almorzar a casa? ¿Está enojada conmigo?» «No, pequeña. Solo está ocupada con el trabajo. No tiene nada que ver contigo». Pero Clara era demasiado inteligente para aceptar la explicación. Comenzó a hacer preguntas en la escuela, buscando a Inés en los pasillos, preguntando cuándo podría verla de nuevo. Las profesoras reportaron que la niña estaba más distraída en las clases, menos participativa, y había vuelto a mostrar ansiedad en actividades de grupo. Inés, por su parte, estaba pasando las peores semanas desde la pérdida de Luca. Había permitido que sus defensas bajaran, se había permitido soñar con una familia de nuevo, se había abierto a amar a una niña que no era biológicamente suya. Y ahora, el silencio de la casa vacía resonaba con una soledad que parecía aún más profunda por haber probado brevemente la alternativa. Por la noche se encontraba mirando el teléfono, casi llamando a Marco o enviando mensajes a Clara. Aaron, el cachorro Golden Retriever, parecía sentir su tristeza, pegándose más a ella, como si pudiera ofrecer algún consuelo canino para el dolor que su dueña estaba sintiendo. Era como si los últimos meses hubieran sido un sueño del que todos habían despertado abruptamente, volviendo a la fría realidad de sus vidas anteriores. Pero ahora, esa realidad parecía aún más vacía por contraste, como si hubieran probado algo dulce solo para que se lo quitaran antes de que pudieran satisfacerse por completo. Habían pasado 3 semanas desde que Marco terminó la relación con Inés, y la tensión silenciosa que flotaba sobre la escuela era casi palpable. Los otros profesores notaban la formalidad exagerada entre ellos, pero nadie se atrevía a comentar. Marco se concentraba obsesivamente en sus clases de educación física, mientras Inés se sumergía en informes pedagógicos y reuniones administrativas. Clara, sin embargo, no podía ocultar el impacto de la situación. Sus profesoras reportaban que estaba más introspectiva, menos participativa, y había perdido el brillo en los ojos que tanto caracterizaba sus últimos meses. Marco intentaba compensar con actividades extras, paseos especiales y atención redoblada, pero sabía que algo fundamental faltaba en la vida de su hija. Fue durante una presentación de teatro en la escuela que todo cambió. Clara había sido elegida para ser la narradora de una obra sobre las estaciones del año, un papel que había ensayado con entusiasmo en las semanas anteriores. Marco llegó al auditorio puntualmente, encontrando un lugar en la tercera fila, orgulloso de ver a su hija en el escenario. Cuando las cortinas se abrieron, Clara estaba posicionada en el centro del escenario, vestida con un vestido amarillo que representaba el sol. Comenzó a hablar con voz clara, contando la historia de cómo las estaciones se alternaban para traer equilibrio al mundo. Todo iba perfectamente hasta el momento en que necesitaba contar sobre el invierno, la estación de letargo y renovación. Y entonces llega el invierno. Clara comenzó, pero su voz tembló. Cuando las cosas que amamos, cuando ellas... Marco vio a su hija paralizarse en el escenario, los ojos llenándose de lágrimas, las palabras negándose a salir. La audiencia comenzó a murmurar, y él estaba listo para subir al escenario cuando vio una figura familiar moverse por los lados del auditorio. Inés se había levantado de su asiento en la última fila y caminaba discretamente hasta una posición donde Clara pudiera verla.
Cuando sus ojos se encontraron, Inés sonrió cálidamente e hizo un gesto sutil, colocando la mano sobre el corazón y señalando a Clara. Era un lenguaje silencioso que ellas habían desarrollado durante los meses de convivencia. Clara respiró hondo, sus ojos fijados en Inés, y encontró su voz de nuevo. Y entonces llega el invierno, cuando la naturaleza descansa para que nuevas flores puedan brotar en primavera, porque a veces es necesario dejar ir para que cosas aún más bonitas puedan crecer. Las palabras salieron con una fuerza y un significado que trascendían el guión original. Marco sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que su hija estaba hablando de mucho más que estaciones del año. Estaba hablando de pérdida, de renovación, de la capacidad de honrar lo que se perdió mientras se abre a lo que puede venir. Cuando la presentación terminó, Clara bajó corriendo del escenario y fue directamente hacia Inés, quien la recibió con un abrazo fuerte. «Estuviste maravillosa, querida. Cuando te perdiste encontraste la fuerza para continuar. Eso es muy valiente». Marco observaba la escena a unos metros de distancia, sintiendo como si todas sus certezas de los últimos días estuvieran siendo cuestionadas. Había algo profundamente incorrecto en mantener a Clara e Inés separadas cuando era obvio cuánto se necesitaban la una a la otra. «Profesora Inés», dijo Clara aún abrazada a ella, «desapareció, la extrañé. Papá también la extrañó, aunque no quiera hablar de eso». Inés miró por encima de la cabeza de Clara y encontró los ojos de Marco. Por un momento, todo el dolor y la confusión de las últimas semanas pasaron entre ellos en silencio. Entonces Inés se agachó para ponerse a la altura de Clara. «A veces los adultos se confunden con sus sentimientos, querida, pero eso no significa que no los queramos. Significa que necesitamos tiempo para entender algunas cosas». Esa noche, después de acostar a Clara, Marco se sentó en la entrada reflexionando sobre lo que había presenciado, la forma en que Inés había apoyado instintivamente a su hija en el momento de necesidad, sin pensar en sus propias penas, la forma en que Clara había brillado simplemente por saber que Inés estaba allí, animándola. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba doña Juana. «Marco, ¿puedes venir aquí? Necesito hablar contigo sobre algunas cosas». El tono de su suegra era diferente, menos formal, más urgente. Marco dudó, pero algo en su voz lo hizo aceptar. Llamó a la vecina Ana para que se quedara con Clara y condujo hasta la casa de doña Juana. Ella lo recibió en la puerta con una expresión que él no podía descifrar. «Siéntate, Marco. Tenemos mucho de qué hablar». La sala estaba exactamente como siempre, con las fotos de Rosa por todas partes. Pero esta vez Marco no sintió la opresión habitual en el pecho. En cambio, las imágenes parecían más suaves, menos acusadoras. «Marco», doña Juana comenzó, sirviendo té en tazas delicadas, «necesito pedir disculpas por mi comportamiento el domingo pasado. No fue justo contigo ni con Inés». Marco casi derrama la taza. Era lo último que esperaba oír. «Doña Juana, usted no necesita...» «Sí, lo necesito». Ella lo interrumpió firmemente. «Porque he estado siendo egoísta, intentando mantener a Rosa viva a través de tu soledad. Y eso no es justo con nadie, principalmente con Clara». Marco guardó silencio, procesando las palabras. «Marco, siempre supe que un día volverías a amar. Rosa también lo sabía. De hecho, en las últimas semanas antes del accidente, llegó a comentarme sobre eso. Dijo que si algo le pasaba, esperaba que encontraras a alguien especial para compartir la vida y ayudar a cuidar a Clara». Las palabras golpearon a Marco como un rayo. «¿Ella dijo eso?» «Lo dijo». «¿Y sabes qué más dijo?» «Que esperaba que fuera alguien que amara a Clara como si fuera su propia hija. Alguien que no intentara reemplazarla, sino que trajera su propia forma de amor a sus vidas». Marco sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué nunca me lo contó antes?» Doña Juana suspiró profundamente. «Porque yo no estaba lista para dejar ir a Rosa. Pensé que manteniéndote solo, de alguna manera la estaría manteniendo viva. Pero esta semana, viendo a Clara triste, percibiendo que perdió la luz en los ojos,
Comprendí lo que había estado haciendo. Se levantó y fue a una estantería, sacando de allí una carta amarillenta por el tiempo. Rosa escribió esto para ti. Me pidió que te la entregara cuando creyera que estabas listo para seguir adelante. Debí habértela dado hace mucho tiempo. Marco tomó la carta con manos temblorosas. La caligrafía de Rosa estaba allí, delicada y familiar, como si ella estuviera en la sala con ellos. Mi amor. La carta comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que llegó la hora de que abras tu corazón de nuevo. Sé cómo eres. Sé que te sentirás culpable, que pensarás que me estás traicionando de alguna manera. Pero Marco, el mayor regalo que puedes darme es ser feliz de nuevo. Cuida de nuestra Clara, pero permite que ella tenga una figura femenina en su vida. Lo necesitará. Y tú, mi querido, mereces amar y ser amado de nuevo, no como un sustituto de lo que tuvimos, sino como algo nuevo y único. Cuando encuentres a esa persona, ¿podrías hacerme un favor? Ámala sin culpa, cuídala como me cuidaste a mí, y permite que ella ame a nuestra hija. Será el mayor regalo que puedes dar a las 3 mujeres de tu vida, a la que fue, a la que es y a la que está por venir. Con todo mi amor y mi bendición para tu felicidad, Rosa. Marco terminó de leer la carta con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Doña Juana se acercó y le puso una mano cariñosa en el hombro. Inés es una mujer especial, Marco. Vi cómo mira a Clara, cómo Clara florece en su presencia, y vi cómo sonríes cuando crees que nadie te está mirando. No dejes que el miedo les robe la oportunidad de ser una familia. Esa noche, Marco condujo hasta el apartamento de Inés. Eran casi las 10, pero sabía que necesitaba hablar con ella inmediatamente. Llamó a la puerta con el corazón latiendo, sosteniendo la carta de Rosa en sus manos. Inés abrió la puerta sorprendida, usando un pijama sencillo y con Aarón corriendo alrededor de sus piernas. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Marco, ¿qué haces aquí?» «Inés, cometí el mayor error de mi vida. ¿Puedo pasar?» Ella dudó por un momento, pero abrió la puerta. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala, Aarón acomodándose entre ellos como si quisiera facilitar la conversación. «Inés, necesito contarte algunas cosas. Sobre Rosa, sobre mis miedos, sobre lo que realmente pasó». Marco le contó sobre la carta, sobre la conversación con doña Juana, sobre cómo había dejado que el miedo gobernara sus decisiones. Inés escuchaba en silencio, ocasionalmente limpiando una lágrima que se le escapaba. Estaba tan asustado de estar traicionando su memoria que no me di cuenta de que estaba traicionando su futuro, dijo Marco. Rosa quería que fuera feliz, quería que Clara tuviera una familia completa, y casi lo tiró todo por la culpa. Marco, dijo Inés suavemente, entiendo tus miedos. Yo tengo los mismos. Cada vez que me permito ser feliz con ustedes, siento como si estuviera siendo infiel a la memoria de Luca. Pero quizás la infidelidad real sea negarse a vivir completamente. Marco le tomó las manos. Inés, te amo. Amo cómo cuidas a Clara, cómo trajiste luz de vuelta a nuestras vidas, cómo me hiciste recordar que es posible ser feliz sin olvidar a quienes perdimos. ¿Aceptas intentarlo de nuevo? Inés sonrió a través de las lágrimas. Marco, nunca dejé de intentarlo. Incluso cuando te alejaste, seguí amándolos a los dos. La cuestión es, ¿estás realmente listo para construir algo nuevo, respetando lo que vino antes? Marco le besó las manos. Estoy listo. Y Rosa bendijo esto. Ella quería que te encontrara. Pasaron horas conversando, planeando cómo reconstruir lo que casi habían perdido. Esta vez sería diferente. Sería consciente, intencional, basado en la comprensión de que amar de nuevo no era una traición al pasado, sino una celebración de la capacidad humana de renovarse. Cuando Marco finalmente se fue, ya pasaba la medianoche, pero ambos sabían que habían encontrado algo que valía la pena todo el miedo, toda la incertidumbre. Habían encontrado una forma de honrar el pasado mientras construían el futuro. 6 meses después de la reconciliación, la casa de Marco se había transformado completamente. Inés se había mudado gradualmente,
trayendo sus libros, sus plantas y su presencia cálida que llenó todos los rincones vacíos que existían desde hacía tanto tiempo. Lo que comenzó como visitas prolongadas los fines de semana naturalmente evolucionó a un cambio definitivo que ocurrió de forma tan orgánica como respirar. Clara había insistido en ayudar a Inés a montar su oficina en lo que antes era una habitación de invitados nunca usada. La niña, ahora de 8 años y mucho más confiada, se había convertido en la decoradora oficial del nuevo espacio, eligiendo colores para las paredes y el posicionamiento de los muebles con la seriedad de una profesional. «Profesora Inés, ¿cree que la mesa queda mejor aquí cerca de la ventana o del otro lado?», Clara preguntó, moviendo una silla pequeña para probar diferentes posiciones. Inés sonrió, observando la dedicación de la niña en crear un espacio perfecto. «Creo que cerca de la ventana es ideal. Así puedo mirar al jardín cuando esté trabajando en casa. Y puede vernos a papá y a mí jugando afuera», Clara añadió aplaudiendo con su propia idea. Aarón, el Golden Retriever que había crecido considerablemente en los últimos meses, estaba tumbado en el suelo de la oficina, supervisando el trabajo con la pereza característica de un perro feliz y bien cuidado. Clara había desarrollado una relación especial con él, y Aarón se había convertido en su sombra durante los juegos en el jardín. «Papá», dijo Clara durante la cena esa noche, «ahora que la profesora Inés vive aquí de verdad y Aarón siempre tiene compañía, ¿crees que podemos tener otro perro?». Marco casi se atraganta con «el agua». «¿Otro perro?». «Clara, Aarón ya da suficiente trabajo, pero se queda solo cuando todos vamos a trabajar y estudiar», argumentó ella con la lógica impecable de una niña. Y doña Juana dijo que 2 perros se hacen compañía el uno al otro. Inés y Marco se miraron por encima de la mesa. Doña Juana se había convertido en una aliada entusiasta de la relación, visitando regularmente y ofreciendo consejos sobre todo, desde jardinería hasta educación canina. «Vamos a pensarlo, pequeña», dijo Inés diplomáticamente. «Quizás podamos hablar con el veterinario para ver si a Aarón le gustaría un compañero». La integración de Inés en la familia había sido sorprendentemente natural. Había encontrado un equilibrio perfecto entre ser una figura materna para Clara sin intentar reemplazar a Rosa. Las fotos de la madre de Clara continuaban esparcidas por la casa, pero ahora compartían espacio con nuevos recuerdos que se creaban todos los días. Durante las noches, cuando Clara se iba a dormir, insistía en dar las buenas noches a la foto de su madre antes de abrazar a Inés. «Buenas noches, mamá Rosa. Buenas noches, mamá Inés», se había convertido en su rutina, una forma dulce y natural de honrar. Tanto el pasado como el presente. Marco observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y admiración. Clara había encontrado su propia forma de navegar entre las dos realidades, creando una familia expandida donde todos tenían un lugar. Inés, por su parte, había abrazado ese papel único con una gracia que conmovía profundamente su corazón. Fue durante un fin de semana especial que Marco decidió que era hora de oficializar lo que ya vivían todos los días. Lo había planeado cuidadosamente, con la ayuda entusiasta de Clara y la complicidad de doña Juana. «Inés», dijo el sábado por la mañana, «¿qué tal si damos un paseo por el parque? Hace tiempo que no vamos allí». Era el mismo parque donde habían pasado muchas mañanas durante los primeros meses de relación, donde Clara corría con Aarón mientras ellos conversaban sobre la vida, sobre sueños, sobre el futuro que estaban construyendo juntos. «Claro», respondió Inés, percibiendo algo diferente en la voz de Marco, pero sin poder identificar exactamente qué. «Clara, ¿vienes con nosotros?». «Yo voy después», Clara dijo rápidamente, intercambiando una mirada cómplice con su padre. «Quiero terminar mi dibujo primero». En el parque, caminaron por los senderos familiares, conversando sobre planes para las vacaciones escolares, sobre el nuevo proyecto de ciencias que Clara estaba desarrollando, sobre pequeñas reformas que querían hacer en la casa. Era una conversación cotidiana, llena de las preocupaciones y alegrías compartidas de una familia. Fue cuando llegaron al banco donde solían sentarse para observar el lago que Marco se detuvo súbitamente.
Inés, hay algo que quiero decirte. Ella se volvió hacia él, notando el cambio en su expresión, la solemnidad que había tomado sus facciones. En estos meses que vives con nosotros, Marco comenzó, me he dado cuenta de que ya no puedo imaginar mi vida, nuestra vida sin ti. No solo te has convertido en parte de nuestra familia, la has transformado en algo más completo y feliz de lo que jamás imaginé posible. Inés sintió que su corazón se aceleraba, sospechando lo que estaba por venir, pero casi sin atreverse a creerlo. Tú trajiste alegría de vuelta a nuestra casa, seguridad para Clara y para mí. Para mí trajiste la posibilidad de amar de nuevo sin culpa, de construir un futuro que honra el pasado sin ser limitado por él. Marco se arrodilló en el suelo del parque, sacando una pequeña caja del bolsillo. Inés, Müller, ¿quieres casarte conmigo? No para reemplazar nada de lo que vino antes, sino para crear algo nuevo y único que sea nuestro. Inés se llevó las manos a la cara, lágrimas corriendo libremente. Marco, sí, claro que sí. Fue entonces cuando oyeron aplausos y gritos que venían de detrás de los árboles. Clara apareció corriendo, seguida por doña Juana, Ana, la vecina, y algunos de los profesores de la escuela. Aarón corría al lado de Clara, ladrando animadamente, como si entendiera la importancia del momento. Yo ayudé a elegir el anillo, Clara gritó, saltando para abrazarlos a ambos. Y la abuela Juana dijo que puede hacer el pastel de bodas. Inés abrazó a Clara fuertemente, aún en shock por la sorpresa. ¿Organizaron todo esto? Fue idea de Clara, dijo doña Juana, acercándose con una sonrisa radiante. Ella dijo que una familia nueva merecía una fiesta con toda la familia extendida. La boda tuvo lugar 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima, en el jardín de la casa que ahora pertenecía a los 3. Inés llevaba un vestido sencillo de color azul cielo que Clara había ayudado a elegir, mientras Marco estaba elegante, con un traje gris que Rosa habría aprobado. Clara fue la dama de honor, distribuyendo pétalos de rosas blancas con la seriedad de alguien que se tomaba muy en serio su responsabilidad. Aarón llevaba una pajarita dorada y se comportó ejemplarmente durante toda la ceremonia, excepto por un momento en que intentó comer algunos de los pétalos que cayeron al suelo. Durante los votos, Inés dijo, «Marco y Clara, ustedes me enseñaron que el amor no tiene que ser una sustitución, sino que puede ser una adición. Prometo amarlos no intentando ser alguien que no soy, sino siendo la mejor versión de mí misma a su lado». Marco, con la voz embargada por la emoción, respondió, «Inés, llegaste a nuestras vidas a través de un mensaje enviado por error, pero quizás no fue un error. Quizás fue el universo recordándonos que a veces las cosas más importantes llegan cuando menos las esperamos. Prometo construir contigo una familia donde el pasado sea honrado y el futuro sea celebrado». Doña Juana lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Más tarde, durante la pequeña recepción en el jardín, se acercó a Inés. «Querida», dijo sosteniendo las manos de la nueva nuera, «Rosa estaría muy feliz hoy. Ella siempre quiso que Marco encontrara a alguien que amara a Clara como tú la amas. Amo a toda esta familia». Inés respondió mirando a Marco jugando con Clara y a Aarón en el jardín, a los invitados riendo y conversando, a la vida que habían construido juntos. «Incluso a usted, doña Juana». La mujer mayor sonrió, finalmente en paz con los cambios a los que se había resistido durante tanto tiempo. «Y yo te amo a ti también, mi hija». En el aniversario del texto accidental, 1 año después de la boda, Marco llevó a Inés de vuelta al banco en el parque donde le había pedido matrimonio. Clara estaba en la escuela, y ellos disfrutaban de una rara tarde a solas. ¿Alguna vez pensaste cómo sería nuestra vida si no hubiera enviado ese mensaje por error?, Marco preguntó, abrazando a Inés mientras observaban el lago. «Pienso en eso a veces», Inés admitió. «Pero ¿sabes lo que creo? No fue un error. Fue el corazón hablando más fuerte que la razón, enviando exactamente el mensaje correcto a la persona correcta».
Marco le besó la frente cariñosamente. Tienes razón. A veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de errores. Esa noche en casa, mientras Clara le mostraba a Inés los dibujos que había hecho en la escuela, Marco observó a su familia y sintió una gratitud profunda. Habían construido algo único, una familia que honraba el pasado sin ser prisionera de él, que celebraba el presente sin miedo al futuro, que comprendía que el amor verdadero no sustituye, sino que multiplica. Aarón estaba durmiendo a los pies del sillón donde Inés le leía una historia a Clara. El segundo perro que habían adoptado, un pequeño mestizo llamado Víctor, estaba acurrucado en el regazo de la niña. La casa estaba llena de vida, de risas, de amor que se renovaba todos los días. Y esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Clara hizo su oración habitual. Buenas noches, mamá Rosa. Gracias por enviarnos a mamá Inés. Buenas noches, mamá Inés. Gracias por haberte quedado. Buenas noches, papá. Gracias por haber sido valiente. Marco e Inés se miraron por encima de la cabeza de Clara, sabiendo que habían encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad de amor que honraba todo lo que vino antes, mientras construía algo completamente nuevo. La vida les había enseñado que a veces los mensajes más importantes llegan por accidente. O quizás, como Inés había dicho, no sea accidente en absoluto. Quizás sea el corazón encontrando su camino de vuelta a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marco, Inés y Clara haya tocado sus corazones. Esta hermosa narrativa sobre segundas oportunidades y familias que se forman de maneras inesperadas nos recuerda que el amor verdadero no conoce límites de tiempo o circunstancias. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí al lado, haciendo clic en el vídeo sugerido. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las bellezas de las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia les emocionó más. Los esperamos en la próxima historia.